Bienvenidos a esto que es Estudio Bíblico. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Les saludamos desde Houston, Texas, aquí en Iglesia Lakewood. La verdad es que estamos muy contentos de poder pasar tiempo con ustedes, de pasar un tiempo estudiando la palabra de Dios. El capítulo de hoy está bastante bueno, está cargadito con contenido, pero les damos muchas gracias por sintonizar, por estar con nosotros una vez más aquí en Estudio Bíblico. Mi nombre es Alan Álvarez, soy pastor de jóvenes aquí en Iglesia Lakewood y me acompaña mi querido Víctor Jaramillo, compañero de batallas y el coordinador de nuestros ministerios de servicio y grupos con vida. Un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias Alan, y de verdad también feliz por estar aquí con ustedes, poder compartir de este estudio bíblico y poder ser de bendición también para ustedes. Y qué bendición estar al lado tuyo, Alan. Esta es nuestra primera vez participando en un estudio bíblico juntos, así que quiero que sepan que Víctor es un capo, es una persona, un líder increíble y la verdad es un honor para mí compartir este tiempo contigo. Gracias, Alan, gracias. Y bueno, yo también te admiro muchísimo. Mis hijos están contigo en tu ministerio. Puedo recibir de línea directa todo el esfuerzo y todo el trabajo que hacen. Y de verdad que es increíble, es maravilloso. Gracias. Gloria a Dios. Pues gracias. Gloria a Dios que estamos aquí. Bueno, y una vez más, de donde quiera que nos estén viendo, donde quiera que estés participando con nosotros, agarra tu Biblia, agarra tu papel y lápiz. La verdad es que estos estudios bíblicos tratamos de cubrir lo más que se puede, pero es un tiempo bastante corto para poder cubrir tanto. Entonces, cubrimos algunas cosas en detalle y otras cosas por encimita, muy general, pero no importa. Oramos que el Señor y creemos que el Señor tiene algo para ti en todo lo que vamos a estar hablando. Nos toca a nosotros el capítulo 6 de Primera de Corintios. Y quiero platicar un poquito acerca de lo que significa esto, porque Primera de Corintios es una carta que escribe el apóstol Pablo a un grupo de cristianos que estaban en la ciudad de Corinto. Ahora, Corinto, solamente para poner un poquito de historia y poder un poquito saber más o menos qué es lo que estaba pasando. Corinto es parte de la sociedad griega, está en un lugar que tiene un puerto muy emblemático y muy estratégicamente posicionado, donde hay mucho comercio, hay muchas culturas, viene y va mucha gente, viene y va mucho comercio, se maneja mucho dinero, entonces es un lugar muy estratégico para poder tener una iglesia. ¿Por qué? Porque van a venir personas de muchos lugares y eso abre la puerta a que muchas personas escuchen el mensaje de Cristo. Entonces, Pablo se va para allá y esto lo pueden ver, toda esta historia de Corinto lo pueden ver, que está la referencia es Hechos 18, para que ustedes sepan también dónde está esto. Y bueno, ahí Hechos 18 habla de lo que hizo Pablo y su temporada ahí en Corinto, pero lo importante de esto es que es una ciudad donde hay pues obviamente muchas maneras de pensar. Como hay tantas culturas, y es una cultura como la griega, que es una cultura de pensamiento libre, pues se aceptan y se trata a todo el mundo con mucho respeto, hay mucha pluralidad, hay mucha, no sé, como que se deja a todo el mundo creer lo que ellos quieren. No sé por qué se me hace muy similar eso a una sociedad que yo conozco por aquí. Entonces, el punto es que Pablo pone una iglesia ahí, después se va para otro lugar a poner otra iglesia en otro lugar y escucha rumores de cosas que están pasando en esa iglesia que dejó en Corinto. Esta carta es respuesta a esas cosas que están pasando y cómo los nuevos cristianos están teniendo comportamientos que son pues un poco torcidos en cuanto a lo que deberían de hacer, pero es parte de este proceso de crear una iglesia o de iniciar una iglesia y irla desarrollando. Van a pasar cosas, a personas que van a no interpretar la palabra de la mejor manera, no van a saber qué hacer o se van a dejar influir por su cultura. Entonces, es Pablo corrigiendo y reafirmando a todos qué es lo que sí debe pasar. Entonces, eso es lo que estamos ahí. Entonces, entramos al capítulo número 6. El capítulo anterior está un poco conectado con porque habla acerca de varias cosas fuertes que están pasando en esa iglesia en Corinto en cuanto a cuestiones de índole sexual y también legales y cosas así, cosas que están pasando pues duras. Entonces, tiene que ser muy puntual en los ejemplos porque está llamando la atención a cosas y a comportamientos que deben de cambiar. Entonces,
Entramos ahora al capítulo 6, y en este capítulo 6 está empezando a irse de fondo a lo que es una cuestión legal y otra cosa que tiene que ver moral, y es donde vamos a entrar en este lugar. Excelente, buenísimo y qué buena introducción la que hiciste, de verdad que sí. Y bueno, como lo dijo Alan, el propósito entonces principal de la carta es advertirnos, advertir a la iglesia de Corintio de cómo madurar, cómo llegar a ser mejores cristianos y cómo lograr resolver esos pequeños problemas o grandes problemas que estaban viviendo adentro, ¿verdad? Es algo interesante e importante cómo él apunta a cada uno de los problemas, aún los problemas legales. ¿Me puedes ayudar, por ejemplo, a leer? Y vamos a leer con ustedes del versículo 1 al versículo 8. Claro que sí. Esta es la traducción, nueva traducción viviente. Si por alguna razón usted está leyendo otra, no pasa nada. Estamos leyendo del capítulo 1 de Corintios 6, del versículo 1 al 8. Y dice así: evitar demandas legales contra cristianos. Versículo 1 dice: cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto, en lugar de llevarlo entre otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas. Perdón, es pregunta. ¿No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre esos temas? En cambio, un creyente demanda a otro justo enfrente de los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros en sí es una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. ¡Wow! Tremenda confrontación. Empezamos, pero arriba, luego. Hay algo que me impacta muchísimo de Pablo y es su pasión. Qué pasión la de este hombre, no solo por alcanzar a los que de pronto otros no pensaban alcanzar, como los gentiles. Como tú bien lo dijiste, planta una iglesia en una ciudad que es multiétnica, multirracial, multigeneracional. El reto es altísimo, el reto es gigante. Y sin embargo, después de que planta la iglesia, al principio, como tú diste tan buena introducción en el capítulo 5, él toca temas, pero lo toca con un amor y con un tacto tan increíble que le logra llegar al corazón. Pero aquí, en el capítulo 6, ya está subiendo de nivel. Ya estás viendo, ¿verdad? El tono. Le está diciendo, ok, estoy siendo amoroso, pero a la vez mi pasión no me detiene a confrontarte como es debido. ¿Por qué? Porque me interesas, porque cuido de ti, porque quiero llevarte a un nivel mayor, porque quiero que madures. Y es precisamente lo que él está apuntando. Si vemos corriendo todos los rasgos de la carta, como empezó leyéndola Alan, simplemente está hablando de, con estas acciones de demandar en cortes, donde no son los que rigen esa corte, no son creyentes, simplemente estás haciendo quedar mal a Cristo. ¿Por qué? Porque supuestamente la verdad de Cristo nos hace libres de esas pasiones primero, de esas luchas o de esos conflictos entre nosotros, y nos regala una sabiduría para poder resolver esos conflictos dentro de la iglesia. Entonces, primero, ¿a quién estás haciendo tú quedar mal? Al mismo Señor, el que te salvó, ¿verdad? Ese es el punto principal y focal donde Él dice: ustedes se están quedando mal con esto, ustedes se están quedando mal con dar ese mal ejemplo. Ahora, no nos está diciendo que en sí dejemos las cosas así nomás y no permitamos que el que estafa madure. No, Él está tocando los dos puntos, Él está tocando los dos lados de la moneda, tanto el que estafa como el que está siendo estafado.
¿verdad? Porque aquí vemos, y el punto principal de él es que el que está siendo estafado está llevando una demanda a una corte pública, una corte donde no son creyentes los que rigen esto, pero él también hace un llamado fuerte al que está haciendo el mal, al que está haciendo el daño. Y obviamente se entiende de esto que era alguna transacción de dinero, algún servicio a lo mejor que se estaba haciendo y alguna venta de algo que de pronto era un mal producto. No sabemos con detalle exactamente qué era, pero son conflictos que también a veces nos afectan en el día de hoy, ¿verdad? Son conflictos que a veces tocan nuestra vida y que entonces nos lleva a pensar, ¿estamos nosotros listos para resolver ese conflicto de la forma más correcta? Si de pronto el conflicto lo estamos teniendo con alguien que es creyente, ¿cuál es la forma correcta de resolver ese conflicto? ¿Será que hay puntos específicos e importantes que nosotros tengamos que buscar en ese conflicto para que nosotros le demos la prioridad correcta, usemos los pasos correctos y lleguemos a la solución de una manera correcta, donde todos podamos crecer? No sea que solamente yo esté buscando mi lado, mi punto, sino donde también yo pueda ser de instrumento y de bendición para que el que me ofendió pueda crecer también. Y añadido a lo que está diciendo Víctor, también llama mucho la atención que estamos hablando de que un conflicto legal entre creyentes, y esto creo que aplica también el día de hoy. Si hay un conflicto entre creyentes es porque alguien está infringiendo una ley de Dios y tiene que ver con amar al prójimo. Si alguien se siente ofendido a tal punto de querer demandar a alguien, querer procesar esto de manera legal, es porque no se encontró una solución o no se confrontó, o si se confrontó, alguien no está básicamente aceptando su culpa. Entonces, a mí me gusta mucho la pregunta, que perdón, le leí mal al principio, era pregunta y no le hice pregunta, pero que decía, no hay nadie en la iglesia, en toda la iglesia, con suficiente sabiduría para decidir sobre esos temas. Una de las cosas importantes es, nosotros creo que no estamos acostumbrados a decirle nuestros problemas a todo el mundo. Y es entendible. No queremos estar sacando todas nuestras cosas enfrente de todos. Pero este versículo sí nos llama a rendirle cuentas a alguien. A rendirle cuentas en nuestra vida a alguien que sea maduro. Y dice que tenga suficiente sabiduría para decidir sobre esos temas. De poder preguntar por consejo, inclusive. Y no tiene que ser siempre, vamos a decir, pastores, porque usualmente pasa que nos trae problemas a veces a nosotros, que nosotros no somos abogados, pero entre líderes, entre cristianos, creyentes, todos tenemos la palabra de Dios, y si hay algo que no está honesto, claramente la palabra de Dios lo dice, se ve claramente. Entonces, la otra es que si la palabra de Dios no se está siguiendo, también debería entonces cuestionarse si hay alguien con discernimiento espiritual suficientemente fuerte para poder decir, lo que está pasando está mal. ¿Cómo hacemos que esas personas se reconcilien, que uno acepte su error, restituya cualquier cosa que haya hecho, y el otro no se tenga que ver forzado a tener que llevar esto afuera? ¿Por qué? Por lo que estaba diciendo Víctor precisamente. ¿Cómo podemos nosotros llevarle a alguien que no tiene nada que ver con la verdad de Cristo algo que nosotros deberíamos poder resolver? Totalmente. Entre cristianos, entre hermanos. Si profesamos que somos, primero, que somos hermanos en Cristo, o segunda, que creemos en un Dios que tiene la verdad y que nos confronta con su palabra, y entre nosotros como cuerpo de Cristo a ser mejores cada día, tenemos todas las herramientas para poder llegar a la justicia y no tener que llevar esto fuera. Ahora, no está diciendo que no en algún momento no se deba de hacer. Aquí no está diciendo eso, dice, más bien es vergonzoso tener que hacerlo. Y en ese contexto, y yo creo que igual actualmente, el hecho de que nosotros como iglesia no nos tengamos que ver forzados a demandarnos unos a otros, o inclusive a tener cosas en contra de uno de otro, es porque no se está siguiendo la ley de Jesús, no se está siguiendo la ley de Cristo. Excelente. Y qué punto de perspectiva de verlo. Hay algo muy puntual que nos dice en el verso 12, que sé que no lo ha leído, pero dice que todas las cosas no son lícitas, pero no todas nos convienen. Y tiene que ver mucho
con lo que Alan acaba de decir. ¿Y cómo tú aplicas este verso en una iglesia que es multicultural, multirracial, que viene de diferentes religiones, las personas que están llegando a ella, y que es en una ciudad pagana, donde hay tantas diferentes religiones, con tanta idolatría y tantas maneras diferentes de pensar, Sí. y donde las personas, de pronto hay unos maduros, otros no, unos están entrando de pronto con vicios, con formas de actuar deshonestas, con trampas, lo que sea, y eso sucede también en cualquier iglesia el día de hoy. Entonces, ¿cómo tú lidias, cómo tú tratas con esos temas o esas cosas cuando de pronto alguien que es inmaduro te estafa, o cuando alguien que viene de hacer o de tener una vida de ese tipo la sigue haciendo dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú tratas eso? Precisamente entendiendo ese verso 12 donde dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Entonces, ¿cómo tú puedes llevar a un nivel mejor a esa persona? Primero, qué buen punto el que tú tocaste, teniendo buenos mentores. Para que tú te metas y te dejes meter en una trampa de esas, es porque de pronto no has seguido buenos consejos. Si de pronto entonces eso muestra la inmadurez de tu lado también, ¿verdad? Exacto. No solamente el inmaduro es el que te hizo el daño, o el pecador es el que te hizo el daño, sino la inmadurez tuya a abrir tu corazón, o abrir tu mente, o abrir tu vida a transacciones donde tú puedes caer mal. Y no estoy diciendo que de pronto con la astucia que usan en el mundo puedas tú caer, no, puede suceder, sí, pero entre tú más te rodees de buenos consejeros, entre tú más conozcas la verdad de la palabra de Dios, porque ella también te guía a tomar buenas decisiones y a crear buenas asociaciones. Entre tú más apliques los principios de Dios, entonces menos vas a tener el chance de también caer en una trampa. Y eso que estás diciendo es increíble, porque el hecho es que tanto peca como el que hizo el daño, como el que básicamente se posicionó para que le hicieran daño. El que permitió, el que abrió el corazón para entrar esa ofensa. Exacto. Para Como que estás entrara diciendo, la porque ofensa. no se dejó a lo mejor guiar. Exactamente. Y bueno, lo que también Víctor menciona el versículo 12, y lo vamos a hablar un ratito. De hecho, ese versículo es el que pega todo el capítulo, Las dos partes, sí. Las dos partes, y está exactamente en medio, yo diría yo como el ombligo, para poder conectar las dos, y vamos a hablar un poquito acerca de ellas. Pero antes de eso, continuamos con el versículo 9. Sí, pero dame un momento. Hay algo importante aquí que quiero que tengamos nosotros en cuenta, y es que un aspecto importante es la vergüenza del pleito que traía a los justos a toda la iglesia, que fue con un tema que ya lo mencioné, pero vale la pena traerlo un poco más a consideración, y es que si ustedes entienden, para entenderlo bien, correctamente, tenemos que entender dónde se manejaban los juicios en Corinto. Okay. Eso es algo muy importante que de pronto se nos va por encima y no lo quiero dejar pasar. Y es que los juicios en Corinto se manejaban en la plaza de mercado. ¿Y por qué se manejaban en la plaza de mercado? Porque como habían personas a veces tan elocuentes y usaban tanto el buen speech o la buena palabra elocuente de las personas para entretener a la misma población. Entonces a veces un buen juicio donde hubiera una buena licitación era un motivo de buen entretenimiento para las personas. Entonces las personas se paraban alrededor de un buen litigio y se daban cuenta de cada detalle que estaba sucediendo y cómo las dos partes se defendían y se acusaban la una a la otra. Entonces eso creaba entretenimiento, era algo totalmente público. Era como un debate, un show de debates. Entonces esto es lo que al parecer en la carta le molesta tanto a Pablo. Dice, ¿cómo sacan algo que es una ropa sucia? Algo público donde antes se van a mofar de nosotros, donde antes se van a burlar de lo que somos nosotros como cuerpo en Cristo, porque no somos capaces de lidiar con esas pequeñas cosas. Eso no quería dejarlo pasar, eso es un punto bien importante, bueno. ¿verdad? Qué detalle tan bueno, increíble. Pero sí, ahora vamos del versículo 9 al versículo 11.
para cerrar lo que es la parte de los litigios y de las faltas entre los hermanos en los casos civiles. Claro, y bueno, y obviamente todo eso está conectado al hecho de que alguien está haciendo algo malo. Entonces de ahí se agarra Pablo y decir, nadie, o sea, hay que resolver esto, no lo lleven a algo público, pero como ustedes saben, el que hace algo malo, pues obviamente es digno de castigo y va para allá. Sí, y hay un punto más, que también de pronto estamos dejando pasar que Pablo tuvo una mala experiencia ahí en Corintios antes. Tú mencionaste la referencia en Hechos 18, donde él llega a Corinto y que entra con una fuerza increíble para evangelizar, pero también él está trabajando. Él trabaja ahí con Aquiles y Priscila en lo que son las carpas, pero a la vez está evangelizando fuertemente y a él lo llevan a corte, a una corte pública. A él lo llevan a esa corte pública donde realmente el juez de esa corte no resolvió nada. Dijo, esto no compete para mí, esto no es nada, no sirve para nada. Tanto así que muestra en Hechos 18 que al líder de la sinagoga, que fue el que lo llevó y lo llevó con toda la multitud de la sinagoga, lo terminan golpeando porque no logró lo que ellos querían con Pablo. Entonces, ¿qué fruto le trajo eso? Él ya tiene ese presente y él dice, ¿de qué sirve eso? O sea, ¿de qué sirve una corte donde ni siquiera aplican los principios que nosotros creemos? Y creo que ahí es a donde va. Exactamente lo que estás diciendo. El hecho de que cómo va a juzgar algo que no sabe lo que es el verdadero sentido de la justicia, porque no tiene un parámetro del cual se puede agarrar de algo justo como es Dios. La justicia del hombre siempre opera de acuerdo a lo que puede concluir de acuerdo a la situación, pero no necesariamente siempre con el discernimiento correcto de parte del Espíritu Santo para decir qué es lo que en realidad se tiene que hacer. Entonces, ¿cómo una persona que no tiene la habilidad de juzgar de parte de Dios va a juzgar entre cosas entre nosotros? Totalmente. Entonces, ese punto es muy, muy bueno. Sí. Y bueno, ¿leo? ¿No Sí, leo? ¿Todavía no? Sí. Dale, hazlo. Perfecto. Número 9, versículo número 9. Una vez más, 1 Corintios 6, versículo 9 dicen, ¿no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterios o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, primero, la lista es increíble, menciona de todo y va para todas las direcciones, desde las cosas que son muy explícitas hasta las cosas que son muy internas, a las cosas que, y lo menciona otra vez, estafan y lo incluye, porque obviamente está hablando anteriormente de la injusticia que hay de llevar a alguien a corte muy probablemente por una estafa. Entonces, cómo esas partes se conectan, pero al mismo tiempo diciendo, todo esto simplemente no es parte de nosotros. Esto no te va a llevar a ningún lado en el reino de Dios. Estar en este tipo de actividades te alejan, te marginan, no son dignas del pago que Cristo hizo por nuestros pecados, por limpiarnos de eso. También menciona, algunos de ustedes eran así, básicamente diciendo, ustedes pensaban así antes, que era correcto, pero han sido limpiados. Ya no podemos pensar igual, ya no podemos actuar igual que antes. Dios nos hizo santos, nos hizo apartados para Él. Y esa cuestión une la primera parte con la segunda, y ahorita platicamos de la segunda, pero... Sí, precisamente eso nos lleva al punto de que, primero, todo cristiano debe adecuar su conducta a lo lícito. Acuérdate que, nuevamente, estamos en una ciudad multicultural donde el paganismo era tan alto que, por ejemplo, ellos iban a templos paganos, y lo vamos a hablar un poco más adelante ahorita, más profundo, pero iban a templos paganos a tener relaciones sexuales con las sacerdotisas de esos templos. O sea, una cosa fuerte, abominable. Pero, entonces, el cristiano, una vez convertido, debe adecuar su conducta a lo lícito.
y a lo que permiten las leyes. Pero, muy importante, no basta que solamente sean las leyes terrenales, debe buscar la ley de Dios. ¿Verdad? Pueden haber muchas leyes allí, pero debe ir es con la ley de Dios. Y cuando haya conflicto entre una ley u otra, ya sea la terrenal o la de Dios debe prevalecer, claro. ¿Verdad? Y también entender, como número 4, que lo bueno es lo que tiende a la unidad y a la comunión, porque en la unidad y la comunión es lo que va a traer el bien a lo que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ese concepto del cuerpo de Cristo es uno de los datos más fuertes de este capítulo, porque el cuerpo de Cristo, si lo voy a emplear un momentito nada más, el cuerpo de Cristo se le llama básicamente a todos los que pertenecemos a esta creencia en Jesús, en que nos haya salvado. Entonces, el cuerpo de Cristo somos toda la iglesia. El cuerpo de Cristo lo menciona en otro capítulo Pablo, que algunos son manos, otros son pies, otros de que tenemos diferentes funciones en el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, todos los demás somos parte del esfuerzo y de los propósitos de Dios en esta tierra, como el reino de Dios. Entonces, el cuerpo de Cristo no nada más es que participamos con su sacrificio y que a través de su sacrificio y de su resurrección, de su cuerpo físico que tuvo que pagar algo y que ahora nosotros somos salvos por ese hecho, no nada más es eso, es que el cuerpo de Cristo somos todos como una unidad fuerte. Y lo que está tratando Pablo de defender es precisamente no nada más de defender a unos contra otros como creyentes, está tratando de defender al cuerpo de Cristo, está tratando de decir, somos una unidad completa, como tú estabas diciendo. Él está llamando a que la comunión y la unidad entre los cristianos sea tan fuerte que se vea y se sepa que son diferentes. Pero no puede pasar estas cosas si entre nosotros nos estamos avergonzando, si entre nosotros estamos manchando la reputación, si estamos manchando inclusive nuestros cuerpos. O sea, el cuerpo de Cristo es afectado cada vez que cada uno no toma su parte como debe de tomarla. Totalmente. Entonces, no sé, para mí este concepto del cuerpo de Cristo se va a ampliar más mientras más seguimos leyendo, pero quédese con eso en su mente. Anote por ahí, el cuerpo de Cristo, que es importante que lo mencionemos. Y de acuerdo con eso, con lo que tú dices, entonces lo que expone el apóstol Pablo aquí es que siempre hay diferentes planos de cómo analizar cada cuestión. Y hay 3 planos específicos. Primero, el práctico y concreto, que como por ejemplo lo vemos aquí, de pronto envolvía dinero, ¿verdad? Había una cantidad de dinero. Ese es el práctico, el concreto. El segundo, el aspecto moral, que podría ser la falta de cumplimiento de una promesa o de un pago, ¿verdad? Segundo. Y el tercero era la dimensión espiritual, ya que constituye el pecado y perturba la vida del cuerpo de Cristo, como tú lo dices. Entonces, si buscáramos una clasificación, el apóstol nos diría que lo segundo va por encima de lo primero, ¿verdad? Y que lo tercero va por encima de lo segundo. Como que va hasta cierto punto mencionándolo o sea, como de nivel, empezando con lo más básico hasta lo más importante. Exacto. En realidad no es en orden de primero luego el otro, luego aquello. No, es como básico, lo práctico. Después, lo moral. Y muy importante, más importante que todo, es lo espiritual. Lo espiritual, exactamente. O sea, lo práctico establece algo importante. Tiene importancia porque nos causa efecto y reacción, ¿verdad? Pero lo moral ya le pone un poco más de raíz a él, pero lo espiritual es lo que va a manejar todas las relaciones allí. Increíble, increíble. A mí me sorprende la manera de escribir del apóstol Pablo, porque en tan poquito puede dice decir tanto. Wow. Dice tanto en tan poquito, pero... Sí. Bueno, entonces concluimos esta primera sección, pero está conectada totalmente a la segunda, porque arriba habló acerca de varios tipos de comportamientos que tienen que ver con, obviamente, el lado legal, pero también otros que tienen que ver con el lado sexual. ¿Por qué? Lo mencionó Víctor, es un lugar multiétnico donde hay muchas culturas, muchas
religiones, y en las diferentes religiones hay ritos, creencias y comportamientos que eran totalmente normales, entre ellos ir a templos donde había sacerdotisas o prostitutas que fungían como sacerdotisas, donde parte de los ritos era acostarse con ellas para recibir cierto tipo de purificación o ser parte de ciertos ritos. Y en una sociedad así, donde muchos de ellos en otros tiempos creían eso y están adoptando una nueva manera de creer en Cristo, donde ya esas cosas no son permitidas, y no que no sean permitidas, ahí es donde va exactamente la cuestión. Pablo no dice, en este versículo que vamos a leer, no es que no es permitido, porque aquí lo que está en juego es la libertad de la persona, y él sabe que en una sociedad griega como la que es, la libertad es lo más importante. Pero para Dios, la libertad también es lo más importante. Pero la visión de libertad entre el mundo y la de Dios son totalmente diferentes. Totalmente. Una persona puede creer que es libre porque hace un montón de cosas, pero se está aprisionando él mismo. Cuando por otro lado, en la ley de Dios uno se niega a hacer muchas cosas, pero en realidad crea un sentido de libertad muy grande. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios las cosas son totalmente diferentes. Y eso es exactamente lo que dice este versículo 12, que lo mencionó Víctor hace un momento. Dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Que es precisamente este concepto de, como humanos, si vamos a ser honestos, nadie nos para de hacer nada. Todos podemos hacer lo que queramos. Inclusive, por eso tenemos tantas situaciones en el mundo donde la gente hace lo que cree que es correcto o lo que quiere, pero vivimos con las consecuencias de esas decisiones. Y las personas, como todos, hacen de acuerdo a lo que creen que es correcto, pero reciben sus consecuencias y también esas consecuencias tienen daños secundarios para esa misma persona y muy probablemente para otras alrededor. Y eso une la cuestión con el cuerpo de Cristo. Pero ahorita voy para allá. El punto es este, que podamos hacer todo no quiere decir que nos conviene. Yo puedo agarrar esta mesa, cortarla y tratar de comerme ese pedazo de madera. ¿Lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. ¿Me lo puedo digerir? Muy probablemente. Pero lo que va a pasar es que me voy a enfermar horrible, voy a destruir mis intestinos. Ahora, ¿me conviene? No, no me conviene. ¿Puedo? Sí puedo. Puedo hacer muchas cosas, pero simplemente no me convienen. Y lo que dice Pablo más fuerte es que no nomás es porque no te convenga, porque eso es una cuestión lógica y práctica. A lo mejor no te conviene, pero con esos comportamientos que estábamos diciendo, todos ellos, que la mayoría o muchos de ellos tienen una categoría que es a nivel sexual, te aprisionan. Y si por algo murió Jesús, es por nuestra libertad. La libertad de nosotros mismos. La libertad de no engañarnos a nosotros mismos. La libertad de poder salir de nuestros propios impulsos para en realidad seguir lo que Él quiso para que nosotros siguiéramos. Todo lo que se habla anteriormente son maneras torcidas de hacer las cosas. Todo eso hay una manera de hacerlas, pero el humano encontró torcerlo por su naturaleza pecaminosa, por nuestra naturaleza pecaminosa. Siempre encontramos la manera de torcer las cosas. Entonces, es regresar a eso. Pero bueno, ¿me ayudas? Sí, sí. Leyendo del 13 al 13, 14 y 15, por favor. 13, si ustedes leen conmigo ahí desde su casa, por favor, dice, ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor, y al Señor le importa nuestro cuerpo, y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó a los muertos a nuestro Señor. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás.
Exactamente. O sea, esto está más claro en varias cosas, pero la primera es este versículo bueno, inclusive del 13, que dice, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Es una manera de decir que las necesidades básicas, obviamente, se tienen que satisfacer. Pero esto se hace muy, también es muy pegado a que muchas veces las personas que tienen comportamientos que saben que no les convienen, y en cuanto a la cuestión sexual, vamos a ser bien honestos, muchas veces, y usted ha escuchado, o que usted mismo ha visto a alguna persona, o usted mismo ha pensado, que en cuanto a las necesidades sexuales, no, pues es que mi cuerpo me lo pide. No, pues es que es una necesidad, es que yo tengo que hacer esto. Pero es exactamente lo que Pablo está diciendo. Sí, la comida está para el cuerpo y es una necesidad básica, pero no puedes decir que la inmoralidad sexual es una necesidad básica. No te justifica. Y aunque sí hay una necesidad nata o hay sí, claro, una cuestión humana de nuestro cuerpo, por instinto, por creación, de ser seres sexuales, definitivamente lo somos. No dice aquí que no somos seres sexuales, dice, no somos personas inmoralmente sexuales. Como lo dijimos anteriormente, hay una manera correcta de poder fungir esta sexualidad, de poder disfrutar de esa sexualidad, pero acá lo que estaba pasando era que se estaba torciendo de muchas otras maneras, que era como se pensaba antes. Ahora ya no se podía pensar así, somos nuevas criaturas en Cristo. Tenemos parámetros diferentes, tenemos estándares diferentes ahora, porque le pertenecemos a un Dios que nos ama, que nos crea. Y entonces se une esto con nuestro cuerpo fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y quiero decirlo en tres fases. Primero, como creador. Yo no conozco a ningún artista que haya hecho una obra de arte y no le importe su obra de arte si la dañan, si no la dañan. O sea, un artista que ve algo de que él creó, que lo rompen, que se lo roban, va totalmente ligado con quién es él. Es muy duro. Entonces, como creador, le importa a nuestro cuerpo porque él nos creó. Número 2, porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Así es. Nuestro cuerpo porta la imagen de Dios mismo. No sé si usted sabe, pero en otras culturas se hacían imágenes a los dioses que ellos creían. Y no sé si usted en algún momento se ha puesto a pensar en nuestra creencia cristiana, ¿por qué no tenemos imágenes de Dios? O Dios dice en su palabra, no tengan imágenes. ¿Por qué? Porque nosotros somos la imagen de Dios. No necesitamos la imagen de nadie para adorarla. Nosotros ya portamos la imagen de Dios de acuerdo a su creación. Entonces, como portamos su imagen, a Dios le importa mucho también nuestro cuerpo. Le importa nuestra manera de vernos. ¿Por qué? Porque Él nos creó y porque portamos su imagen. Y la tercera, porque somos portadores de su Espíritu Santo. Una vez que nosotros hemos aceptado a Cristo, también aceptamos el regalo de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, somos básicamente como una de esas linternas que dentro llevaban la flama. Que o sea, vamos a pensarlo así, que es como de esas linternas antiguas que llevaban así, y era de metal, pero tenía vidrio, y adentro lleva la flama. Se protege la flama, pero si se cae y se rompe, la flama también muere. ¿Por qué? Porque no se puede mantener. Entonces, así más o menos es el visual que tengo para mostrar. Nosotros somos portadores del Espíritu Santo, de la luz, del calor y de la poder guiar, porque en un mundo oscuro la luz de Dios es lo que nos lleva hacia adelante, es lo que podemos ver. Entonces, en 3 ámbitos, a Dios le importa nuestro cuerpo. Entonces, y usted dice, tanta cosa solamente porque me acosté con alguien, tanta cosa porque es que es así de serio. ¿Por qué? Porque para nosotros puede ser muy fácil. Pues nomás me tomé un poquito de, no sé, de plomo. Ingerí un poquito de plomo. Pero el daño que hace es tan fuerte por dentro que el punto no es lo que tomé, el punto es lo que causa. Y es exactamente lo mismo. No es el acto en sí, es todo lo que causa, es todo lo que daña, es todo lo que
que tiene que ver las consecuencias detrás de eso, a nivel espiritual, a nivel moral, a nivel físico y a nivel de cuerpo de Cristo. Víctor lo mencionó también y lo leyó, que dice, no se dan cuenta que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo, lo que estábamos hablando anteriormente, de ese cuerpo. Entonces, voy un paso más. No nada más Dios está interesado en nuestro cuerpo individual por las 3 razones que ya le di. Está interesado en nosotros también porque somos parte del cuerpo completo. O sea, somos parte de la comunidad de Cristo. No sé si usted algún día ha caminado con una piedra en el zapato, o ha caminado con una cortada, o ha caminado que le duele la cadera o le duele la rodilla o no sé qué. No puede uno actuar de la misma manera. Uno camina chueco, uno no puede hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque si algo nos duele en el cuerpo, no podemos operar a la eficiencia mayor. De la misma manera, si nosotros permitimos que estas cosas nos atrapen, nos ponen como si fuera que, vamos a decir que yo del cuerpo de Cristo soy una rodilla. Si yo permito hacer estas cosas, yo estoy dañando la rodilla del cuerpo de Cristo y no puedo, como cuerpo en general, lo estoy afectando totalmente. Totalmente. Por eso es tan fuerte. Y la inmoralidad sexual es muy dura. ¿Por qué? Por lo que vamos a leer a continuación. En el 16. 16, ok. Y dice, y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, ¿se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los 2 se convierten en uno solo. 17, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró con un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Más clarito, no se puede. Más claro que eso no se puede. Honremos a Dios con nuestro cuerpo. Honremos a Dios con lo que Dios nos ha dado para responsabilizarnos de Él. Y quiero nomás hacer una mención en cuanto a lo que dice esto de los 2 se convierten en uno. Hay una referencia a Génesis 2 cuando dice que, por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los 2 serán uno. Esto tiene que ver con el hecho de que Dios no nada más es una cuestión de unión civil, donde obviamente un hombre tiene que salir a hacer su casa y luego así. Habrá muchas generaciones. No nada más es por llenar la tierra. Es también por el hecho de que espiritualmente hablando se unen personas de manera espiritual cada vez que se hacen uno. Entonces, cuando menciona si el cuerpo de Cristo o de un hombre que cree en el Señor se une a una prostituta, está básicamente dejando entrar la inmundicia, o está dejando entrar el veneno, está dejando entrar esa impureza a nuestro cuerpo que ha sido santificado por Dios. Entonces, por eso dice, huyan de las pasiones sexuales. Huyan de estas cosas. ¿Por qué? O sea, del pecado sexual, no las pasiones sexuales, del pecado sexual. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que es la manera más fácil y hasta cierto punto más dañina de que introduzca el veneno desde adentro. Totalmente. Y es como tomarse un vasito de veneno. En el momento a lo mejor no hará mucho, pero en unos minutos empieza a hacer efecto. Y lo que dice aquí es, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Sí, claro, uno peca en nuestro propio cuerpo porque estamos, por lo que ya mencionamos anteriormente, estamos dañando lo que Dios nos dio. Pero un paso más arriba es la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo. Todavía más. O sea, si todos estamos en una unidad y cada quien está haciendo su trabajo para mantener su lado, mantenerlo limpio, mantenerlo puro. Cuando juega un equipo en fútbol, por ejemplo, que a nosotros nos gusta el fútbol, si la defensa hace bien su trabajo y la delantera no, es injusto que la delantera no esté corriendo cuando la defensa está haciendo todo el trabajo. Cuando la media está pasando el balón y todo y los defensas están flojos, es injusto.
es de la misma manera, somos un equipo y cuando afectamos el cuerpo, pongamos en la mente que tenemos un defensa o tenemos un medio o tenemos un delantero o un portero que no está haciendo su trabajo. ¿Qué va a pasar? Vamos a perder. Tenemos que todos hacer nuestro esfuerzo y cubrir nuestra área, nuestra zona, correr, defender, hacer lo que tengamos que hacer. De la misma manera en el cuerpo de Cristo, todos debemos hacer nuestra parte por mantener el cuerpo lo más limpio, puro posible, por el bien de todos. Amén. Por el Así bien del es. cuerpo. Así mismo es. Perfecto, excelente. Y excelente reflexión. Hay tanto que decir de aquí que no vamos a acabar. No vamos a terminar. Pero por cuestiones de tiempo, creo que terminamos acá y creo que hemos logrado tocar todos los temas del capítulo. Así que les damos nuevamente gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por estar allí con nosotros y permítenos cerrar orando por ti, ¿verdad? Padre amado, bendito Rey, yo te doy gracias por cada uno de los que están allí detrás, por cada uno de los que han logrado ver este video y de pronto tú has usado esta enseñanza para poderlos llevar al lugar correcto, Señor. A lo mejor si hay personas allí, bendito Dios, que están teniendo estas luchas, que esto pueda ser un instrumento para traerles luz y traerles verdad, para que sepan escoger el buen camino. Y yo te pido, Padre amado, que tú asimismo los bendigas, que tu presencia esté con ellos, Señor, y que tú los lleves al camino correcto, que es el camino tuyo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén. Una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en Estudio Bíblico. Nos vemos en la próxima. Sigan estudiando, leyendo la palabra y aprendiendo. Y gracias por estar con nosotros. Nos vemos.